tiene como esta historia que estaba contando Gustavo Cirelli. Bueno, vamos para hablar un poquito sobre este tema. Tenemos a Verónica Jiménez Belibeu, que es especialista en estudios de la sociabilidad católica, y vamos a hablar un poco también sobre este nuevo Papa y cuál es su análisis sobre la situación. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. Hola, buenos días, María, Gustavo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la primera pregunta de rigor es cómo recibiste esta designación y cuál es tu análisis sobre la figura de León XIV. Bueno, en principio lo que parece habernos querido decir el Colegio Cardenalicio, el máximo colectivo de autoridad de la Iglesia, es que persiste en la idea del desplazamiento hacia las periferias con la elección del Papa. Ajá. Se discutía mucho en estos días la vuelta de un Papa italiano, y en realidad resultó ser un Papa muy singular si analizamos la nacionalidad. Es decir, es un nacido norteamericano, pero peruano por adopción, y que además fue misionero durante muchísimos años en Perú. Es decir, eso reafirma una opción por una iglesia caminante, por una iglesia más pastoral. Evidentemente, además, es una persona muy formada. Tiene un grado en matemática primero, después un doctorado en Derecho Canónico. Entonces, ahí también lo que me parece que se puede leer es como la idea de también complementar este perfil pastoral y misionero con un perfil de administrador. No nos olvidemos que León XIV estuvo durante algunos años llamado por Francisco en ese famoso dicasterio, que son como los ministerios para los obispos, claro. Vaticanos, claro, para los obispos, en donde participó también de, vamos a decirlo como crudamente, ¿no?, del armado del poder de la curia. Sí. Entonces a mí lo que me parece es que es una suerte de Papa de equilibrio. Es un Papa que además los que lo conocen, por lo que hemos estado leyendo en estos días, los indican como una persona discreta, como hábil negociadora, como una persona muy muy juiciosa en el manejo de las relaciones humanas. Entonces me parece que la elección fue primero un Papa de la globalización, respondiendo a esta iglesia de apertura, un Papa que tenga la capacidad a su vez de negociar, de hablar con el otro, capacidad de escucha, y me parece sobre todo que hay algo de esto que quedó muy claramente plasmado en el discurso de ayer, que fue un discurso muy significativo, como todos los primeros gestos de los papas, ¿no? Sí. Lo primero que hizo este Papa fue saludar a la paz. Sí. Lo primero que hizo, y además habló muchas veces de la paz en su discurso, se escribió en la línea de Francisco, a quien también nombró antes de nombrar a los cardenales. Me parece que acá, y mencionó también este Papa el diálogo, el encuentro. En ese sentido te consulto, este Papa podríamos empezar a esbozar que es una continuidad de lo que fue la gestión, para decirlo de alguna forma, del Papa Francisco en el Vaticano. Mira, a mí es como todo es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero a mí me parece que estos primeros gestos auguran una cierta continuidad, por lo menos en ciertos planos. Sí. Es decir, en todo lo que tenga que ver con las preocupaciones sociales, las preocupaciones por los pobres, por los excluidos, me parece que sí, que se está planteando este Papa como una continuidad de la mirada de Francisco. Otro tema también importante en el que podemos ver una continuidad tiene que ver con las problemáticas ambientales. Sí. Que este obispo también que este Papa había levantado cuando era obispo. Así que me parece que ahí hay una cierta continuidad. Probablemente veamos menos continuidad en toda una serie de temáticas administrativas, en donde pareciera que este Papa podría tener algún tipo
de intento de finalmente plasmar algunas de esas ideas o esas reformas que propuso Francisco en negro sobre blanco, digamos, en reglamentos de la Iglesia. Y después veremos en esta otra demanda que es tan importante para muchas personas de la Iglesia, no de la Iglesia, que tiene que ver con las cuestiones de las relaciones con las personas, ¿no? Sí. Quiero decir, todo el plano de la moral sexoafectiva, ¿no? Sí. El hecho de si se van a incluir, por ejemplo, la comunión a los divorciados y vueltos a casar, qué va a pasar con la mirada hacia la comunidad LGTBIQ, sí. qué va a pasar con la mayor inclusión de las mujeres como diaconisas, por ejemplo. Y en estas cosas es más un misterio. Yo por lo que estuve estudiando en ese tiempo, él apoyó a Francisco en la pastoral favorable a la comunión de los divorciados, por ejemplo, pero es menos claro lo que pasa con su mirada sobre la comunidad LGTBIQ. Así que eso tendremos que esperar para ver qué pasa. Verónica, te hago una consulta en el sentido más geopolítico y en la relación con Trump. Si bien es un papa nacido en los Estados Unidos, con nacionalidad peruana, ¿cómo ves esto? Porque Steve Bannon no salió, sino en los días previos habló de que sería una desgracia que haya un papa progresista y apostaba a un papa más conservador. Me parece que el Vaticano, al elegir este pontificado, toma una posición, ¿no? Yo creo que sí, porque efectivamente es un papa que como obispo tenía posiciones en un tema que a la actual administración norteamericana le es sensible y yo creo que va a entrar en conflicto, que es la cuestión de los migrantes. La cuestión de los migrantes y la cuestión de una iglesia más abierta hacia los excluidos, que no parece coincidir para nada con el gobierno de Trump. Así que yo creo que en ese sentido fue un poco una elección estratégica desde el punto de vista geopolítico. Digamos que en Occidente el poder a nivel internacional está concentrado hoy por hoy en Estados Unidos y en las políticas de Trump. Entonces la elección de este papa yo lo veo más como una oposición que como un... Es esto que mencionabas como antes. Un intento de consentir, ¿no? De la periferia hacia el centro, ¿no? Que ahí sí hay una continuidad de lo que fue el pontificado. En principio, hay que dejarlo caminar a León XIV, pero ahí hay una gestualidad de continuidad. Yo diría que sí, me parece que hay una reivindicación bastante clara de ese lugar periférico, de ese lugar que no es la iglesia, que no es una continuidad con la iglesia europea cerrada que se mira a sí misma. Me parece que hay una elección clara de abrir, de apertura y de consolidar esa ida hacia afuera. Hay otro dato que no es menor, que es la elección del nombre, lo que se habló mucho ayer, tomando la figura de León XIII, ¿no? El papa que dispuso, digamos, creó la primera doctrina social de la Iglesia. Digamos, eso también eso me parece es interesante, porque cuando uno mira la política de la Iglesia, todo este manejo de las continuidades y de las rupturas se hace como con una largueza hacia el pasado, con una historicidad unos tiempos, es interesante, claro. Con unos tiempos largos, claro, y efectivamente la elección del nombre León XIII no solo remite a la orden de los agustinianos, se escribe en esa memoria, sino que se escribe claramente en la memoria de León XIII, que es el papa de la encíclica Rerum Novarum de 1891, que es una de las primeras encíclicas que nos dice, miren, acá hay algo, hay una población a la que hay que prestarle atención, está la clase obrera, están los trabajadores, y la Iglesia tiene que abrirse hacia esas nuevas realidades. Esa encíclica fue realmente un momento muy importante en la vida de la Iglesia. Tanto es así que no todas las encíclicas son tan importantes. Claro. Hubo 100 años después otra encíclica que se llama Centesimus Annus, que la celebra, y es una encíclica que sigue teniendo mucha vida hoy por hoy.
Hay sacerdotes aquí que nos dijeron ayer, miren, esta encíclica es la que empieza lo que va a ser luego la opción por los pobres, claro. ¿no? Decía ayer un sacerdote. Entonces, la verdad que ahí hay una línea hay una mirada, un querer decir, miren, yo soy esto también, yo vengo a traer esto. La elección del nombre de un papa no es algo que se hace por casualidad, Claro. es para movilizar continuidades, para movilizar memorias y también para inscribirse en un lugar de identidad y para hablar desde ahí. Verónica, nos estamos quedando ahí sin tiempo, seguramente te vamos a estar llamando a medida que vaya corriendo este nuevo papa que vaya caminando su gestión en el Vaticano para seguir analizando. Nos quedamos con varios puntos de los que dijiste. Uno es con la comunidad de diversidades sexuales también, cuál será su mirada, que había sido un gran paso de la Iglesia en términos de inclusión, igual que en migración, bueno, varias cosas que aparentemente seguiría este Papa, el camino de Francisco. Así que nos queda como mucho todavía por mirar y por analizar. Te agradecemos muchísimo y seguramente nos vamos a estar comunicando de nuevo con vos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Buen día. Así pasaba Verónica Jiménez Beliviu, especialista en estudios de la sociabilidad católica, analizaba la asunción del nuevo Papa León XIV. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.